¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que vea este video. El día de hoy les vamos a platicar un poco de un conflicto, en este caso político, que tiene que ver con la Guerra del Golfo que se llevó a cabo entre 1990 a 1991. Esto por parte de la asignatura de negociación empresarial. Los integrantes del equipo son Castañeda Pérez Denís, Catalán González Javier, Lozano González Abraham, Picasso Ventazos Brenda y Ruiz García María Fernanda. La tragedia es una herramienta para que los vivas adquieran sabiduría, no una guía para vivir. Robert Kennedy. Como parte del índice de este trabajo, vamos a tocar 8 puntos, los cuales empiezan con una introducción, sus causas, el proceso de negociación del conflicto, participantes, repercusiones, las partes involucradas tanto beneficiosas como perjudicadas y una conclusión. Bueno, en la introducción tenemos que la Guerra del Golfo se desarrolla entre 1990 y 1991. Representó uno de los conflictos militares más importantes a finales del siglo XX. Desencadenó la invasión de Kuwait por parte de Irak el 2 de agosto de 1990. Este acto fue llevado a cabo al mando de entonces presidente iraquí. La acción de Irak generó una respuesta inmediata de la comunidad internacional, que solo condenó enérgicamente a la invasión, sino que también implementó sanciones económicas severas con el régimen iraquí, mediante resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y bueno, entre las principales causas tenemos tres. Una de ellas fueron los intereses fueron por tener a Kuwait, ya que este era un importante productor petrolero. Entonces, pues esto provocó que Kuwait se convirtiera en un objetivo para Irak, lo que llevó a la siguiente causa, la cual fue la invasión de Kuwait. Esta se desencadenó por mandato de Saddam Hussein en 1990, esto con el argumento de que Kuwait estaba extrayendo petróleo del yacimiento de Irak, de un yacimiento que Irak consideraba suyo. Y bueno, la última causa importante para que se llevara a cabo la Guerra del Golfo fue la formación de la coalición internacional, de la cual era liderada por Estados Unidos. Esto fue para darle un alto a Irak y pues esto sentó las bases para comenzar la Guerra del Golfo en 1991. Bien, como parte de las negociaciones que se llevaron a cabo durante este conflicto, nosotros las quisimos dividir en 3 partes, que son las negociaciones previas al conflicto, resoluciones o las negociaciones durante el proceso del conflicto y las negociaciones posteriores a ello. Todas estas negociaciones, todas estas resoluciones, acuerdos y demás tienen o tuvieron en su momento el objetivo de tener paz y seguridad entre las diferentes naciones involucradas en el conflicto. En las negociaciones previas tuvo que ver desde un principio la ONU, en este caso que es el organismo de las Naciones Unidas, que tenía que ver con la invasión de Iraquí a Kuwait y donde se realizaron esfuerzos diplomáticos con el Consejo de Seguridad de la ONU. Durante el proceso del conflicto, las negociaciones importantes fueron 3, que fue la resolución 660, que adopta el 2 de agosto de 1990, donde se condena la invasión de Kuwait y exige la retirada inmediata de las tropas iraquíes. El 661 impuso sanciones tanto económicas a Irak en respuesta a la invasión y el 678, aprobada en noviembre de 1990, autoriza el uso de la fuerza para liberar Kuwait. Las negociaciones finales o posteriores al conflicto tenían que ver con la liberación de Kuwait, en donde estas negociaciones son importantes, las cuales llevan a la liberación y solución del conflicto, que es la negociación importante, que aunque las tensiones continuaron y se formalizaron, resoluciones adicionales durante un tiempo posterior a estas negociaciones. Bueno, la Guerra del Golfo involucró a dos bandos principales, como ya lo mencionaron. El primero es Irak,
que en ese entonces estaba liderado por Saddam Hussein. Y el segundo participante es la coalición internacional, la cual fue una fuerza militar multinacional liderada por Estados Unidos. Algunos de los países más importantes y destacados dentro de esta coalición son los Estados Unidos, el cual proporcionó la mayor parte de la fuerza militar y la tecnología que se usó durante esa guerra. El Reino Unido también fue un participante destacado, contribuyó con una gran cantidad de tropas y equipo militar. Arabia Saudita también, que fue el principal aliado de Estados Unidos en la región y permitió el despliegue de las fuerzas de la coalición en su territorio para ayudar a Kuwait. Y bueno, eh, este, los participantes de cada país variaron en términos de números, de tropas, de equipo, de nivel de compromiso y de participación en esta guerra. Algunas de las repercusiones más importantes que dejó esta guerra del Golfo son principalmente cuatro. La primera fue la reconfiguración del poder en el Medio Oriente. La influencia de Estados Unidos se vio más presente en Medio Oriente principalmente, pues eso tuvo más decisión dentro de este territorio. La segunda repercusión fue la inestabilidad de Irak, la cual siguió siendo liderada por Saddam Hussein. Sin embargo, pues tuvo repercusiones económicas y a nivel de infraestructura que pues impidieron su estabilidad. Otra de las repercusiones fueron las pérdidas humanas, estas pues por obvias razones, tras una guerra que incluyó a países enteros, pues trae consigo una gran pérdida humana. Y por último tenemos los efectos económicos, los cuales pues principalmente van enfocados al precio del petróleo, el cual se vio muy inestable gracias a pues esta guerra y a pues las consecuencias que trajo esta. Bueno, en cuanto a las partes involucradas, hay dos tipos, las cuales son las beneficiadas y pues las perjudicadas. En las beneficiadas, en primer punto, tenemos que Kuwait pues recuperó su soberanía e independencia. Estados Unidos demostró su capacidad militar y liderazgo global. En cuanto a la coalición, pues la victoria reforzó la cooperación internacional y la efectividad de la ONU. En cuanto a Arabia Saudita, pues se fortaleció su relación con Estados Unidos y aumentó su influencia regional. En cuanto a los Árabes Unidos, pues mejoró su posición económica y política en la región. En cuanto a las partes perjudicadas, Irak sufrió graves daños tanto económicos como de infraestructura y pues gran pérdida de vidas humanas. En el pueblo de Iraqi, pues padeció de condiciones económicas y sufrió pues pérdidas humanas. En cuanto a la economía global, el conflicto afectó la producción y de los precios del petróleo, causando pues la inestabilidad económica. En cuanto a Israel, aunque no fue pues directamente involucrado, sufrió ataques y pues aumentó la tensión en la región. Y por último tenemos palestinos. La guerra del Golfo debilitó su causa y apoyo internacional. Bueno, y como conclusión, la Guerra del Golfo finalizó el 28 de febrero de 1991 con la exitosa liberación de Kuwait tras una breve pero intensa campaña militar dirigida por una amplia coalición internacional en la que Estados Unidos desempeñó un papel central. Esta coalición, compuesta por decenas de países, logró revertir la ocupación iraquí y restaurar la soberanía kuwaití en un periodo relevantemente corto. Sin embargo, las repercusiones del conflicto fueron mucho más amplias que la liberación de Kuwait. La guerra provocó un cambio notable en las dinámicas de poder en la región del Medio Oriente.
consolidando de manera significativa la presencia militar de Estados Unidos en esta zona estratégica. Además del conflicto, marcó un antes y un después en la forma en la que la comunidad internacional aborda la invención militar, reforzando la tendencia a utilizar coaliciones multinacionales debajo amparo de organismos internacionales como la ONU. La Guerra del Golfo también dejó descubierto las profundas tensiones entre los intereses regionales y las agendas globales, particularmente en torno al control de los recursos energéticos. Asimismo, evidenció frágilmente y evidentemente los regímenes autoritarios del Medio Oriente, como de Saddam Hussein, incapaz de resistir la presión militar y diplomática de la coalición internacional. En definitiva, la guerra no solo resultó en la liberación de Kuwait, sino que también refindió las estrategias geopolíticas y en la región para las décadas. Y bien, esto sería todo de nuestra parte. Agradecemos su tiempo y atención.